y el pago de toda esta gente fue muerte. Dios dijo a Moisés, inclusive Moisés entró en esa misma categoría, que no iba a salir del desierto, no iban a entrar en la tierra prometida, ninguno de todos aquellos que habían sido rebeldes a la palabra de Dios. Yo estaba buscando un poquito la palabra esta que no es tan bonita, ¿no? La palabra terco. La palabra terco, y lo habla en un aspecto bastante ilustrativo, el libro de Segunda de Crónicas 38, yo lo voy a leer en esta versión, y dice: no seas terco, o no sean tercos, como sus padres, sino sométanse al Señor, y entren en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y servirán al Señor su Dios, para que su ardiente ira se aparte o se aplaque de ustedes y los deje libres. O sea, el santuario era no solamente lugar para ir a adorar a Dios, sino que era lugar donde entraba el pueblo para protegerse de la ira de Dios. O sea que Dios, si los veía dentro del santuario, ahí estaban ellos protegidos. El santuario en la simbología significa Cristo mismo. O sea, en Cristo nosotros estamos ahora protegidos. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de Cristo, no ve nuestras imperfecciones, no ve lo que nosotros somos. Por eso es que Jesús nos llama tales como somos, porque Él quiere ayudarnos a cambiarnos, para que cambiemos. Y el Padre nos ve a través de Jesucristo, a través de la imagen de su Hijo. Nos ve justos, nos ve bonitos, nos ve hermosos, bien bañaditos, bien bellos y bellas. ¿Verdad que sí? Algunos no se convencen todavía, ¿no? Así nos ve Dios, a través de Jesús. O sea que fuera de Jesús, el Padre no nos puede ver, porque ve las imperfecciones nuestras. Y Él es santo, y 3 veces santo, y quiere que nosotros seamos santos. Ahora, la situación es cuando este texto bíblico de la palabra terca se le habló al pueblo de Israel que no fueran tercos. Ahora, la palabra terco es querer hacer las cosas a tu manera. Así que no es una palabra ofensiva. Pero si yo le digo por ahí en la calle a uno: tú eres un terco, me dirá otras cosas él, ¿no? Si yo le digo a alguien: tú eres un terco, y no se puede usar muy comúnmente esa palabra, ¿no? Pero terco es ser terco es querer hacer las cosas a su manera, querer hacer en el cristianismo lo que yo quiero, querer hacer lo que yo quiero, querer ir donde yo quiero sin consultar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bueno, imagínese usted todo lo que usted quisiera hacer sin consultar a su jefe, a su Salvador, a su Sanador, a su Dios. Esa es la terquedad. Ser terco no solo atenta contra nuestro crecimiento espiritual, sino que hace avanzar nuestras vidas en las direcciones contrarias. O sea que una persona que usa de esta fraseología, o de esta frase, o de esta ideología, que tiene impregnado todavía en su carácter estas frases, de hacer lo que quiere, de hacerlo como quiere, de ir a donde quiere, sin consultar a Dios. El problema es que está deteniendo su crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual, hemos dicho muchas veces, y se está diciendo mucho en este ayuno, que el crecimiento espiritual viene cuando nosotros leemos la palabra de Dios, escudriñamos las Escrituras, cuando nosotros nos entregamos incondicionalmente a Dios,
Cuando ayunamos delante de Dios. Y ¿qué más? ¿Qué más? A ver si se acuerdan qué más. Cuando yo tengo una íntima relación con Dios. Esas 4 cosas son bien importantes en el desarrollo de la vida del cristiano. No puede haber crecimiento espiritual si no van esas 4 frases aliadas con nosotros. Que nosotros las tomemos en nuestro corazón y que las pongamos en práctica. Entonces, hermano, ¿cómo yo puedo suavizar la terquedad en mí? Porque todos tenemos alguna vez una acción de terquedad. Dice uno a los hijos, no vayas allá. ¿Qué hacen los hijos? Es lo primero que hacen, ir allá. No vengan noche. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero, llegan noche. Y así sucesivamente podemos hablar de tantas cosas que el padre aconseja, que la madre aconseja y que los hijos no obedecemos. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que la terquedad o la necedad está en el corazón del niño. El problema es que se nace con esa terquedad, con esa necedad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos dejar esa área que ha venido perjudicando mi vida espiritual, mi vida matrimonial, mi vida secular, y que ha venido perjudicando mi vida económica y ha perjudicado todas mis áreas? ¿Cómo yo puedo hacer? La única manera es entregarme al Señor Jesús incondicionalmente. Bueno, el pueblo desobedeció 40 años en el desierto, pero hay algo que yo quiero mencionarle. Dios, a pesar de lo que eran, Dios los amaba. Pero había un intercesor, un hombre que amaba a Dios, pero un hombre que amaba hombro a hombro al pueblo. Cuando Dios quería destruirlo, decía, Señor, ¿y qué van a decir los egipcios? Y ya lo calmaba a Dios. Por muy furioso que estuviera, ya lo calmaba. Entonces, cada vez que quería hacer algo Dios con el pueblo y destruirlo, que lo tenían cansado, Moisés salía al frente y decía, por favor, Señor, no lo hagas. Ten misericordia de ellos. Son tu pueblo, son tus hijos. Yo creo que Dios, perdón lo que voy a mencionar, pero yo creo que Dios en su escritorio decía, hombre, la verdad que son mis hijos estos, aunque sean feos, aunque sean tercos, aunque sean necios, son mis hijos. Espero que cambien un día. ¿No decimos eso los padres? Esperamos que los hijos cambien. Todo padre espera que sus hijos cambien y que sean el modelo de Dios, el modelo del cristianismo. Yo no nací en el cristianismo, quizás por eso me permanezco en el Evangelio. La mayoría de los que nacieron en el cristianismo, la mayoría les ha gustado andar por ahí, pero Dios en su amor los ha traído. Y ahora usted se disfruta la presencia del Señor. ¿Cómo suavizar la terquedad? Número 1, sometimiento. Si yo no me someto a Dios, no hay cambios en mi vida, cambios en mi carácter, cambio en mi manera de actuar, cambio en mi manera de decidir. Tiene que haber un sometimiento mío. Número 2, renunciar a nuestro deseo de tener el control. Yo quiero tener el control. Yo quiero tener el control siempre. De mí mismo, de la familia y de todo. Yo soy el que quiero controlar. Es que si no me participan a mí, yo no me siento bien. Todas esas cosas en el tiempo del ayuno hemos venido para trabajarlas con el Señor. El número 3 es decirle al Señor, Señor,
yo quiero lo que tú quieres. Yo quiero ser lo que tú quieres. Yo quiero ser aquello para lo cual tú me hiciste. El 24 de marzo vamos a comenzar a estudiar el libro, el 25, el libro Una vida con propósito. Y tú te vas a dar cuenta para lo que tú fuiste hecho. Tú vas a llorar, tú te vas a lamentar, algunos van a sufrir, algunos se van a alegrar cuando estén leyendo ese tremendo libro. Claro, va acompañado con muchas citas bíblicas y debes de irle estudiando con las citas bíblicas. Debes de tomar tu tiempo, iglesia, para poder leer y embeberte en la lectura de este libro y de las Sagradas Escrituras. Claro, nosotros no lo ponemos como primero el libro, es la palabra del Señor, las Escrituras, pero un acompañante en una determinación es un libro, un buen libro. Y yo quiero hacer una recomendación en este mismo momento, ya que estoy predicándoles así un mensaje muy afable, ¿no? Yo recomiendo especialmente a todos los que son líderes, todos los que tienen algún liderazgo, del liderazgo que usted tenga, que lea un libro por mes. O sea, en el año usted debe leer 12 libros. Cómprelos. Y ahora, si usted tiene el iPhone, el iPad o lo que sea, usted lo puede comprar por internet y usted ahí lo puede leer, andarlo donde usted anda. Y ahí tiene hasta el marcador y usted le va doblando la página y lo deja marcado y usted puede hacer eso. Yo tengo mis libros, físicamente yo tengo muchos libros, tengo que leerlos todos. Hay muchos que solo leo el encabezado, lo compro y lo guardo. Pero hay momentos que vengo a él y yo me deleito, porque ellos tienen algún consejo para mí en los momentos difíciles. Así que esa es una recomendación. La palabra del Señor dice lo siguiente. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 10 vamos a leer al 15. Del 10 al 15. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis. Una orden bien estricta. Imagínense que yo aquí en la iglesia Restauración digo: hermanos, guarden silencio, nadie puede hablar. Hasta que terminemos el servicio, usted puede gritar. ¿Creen que lo podemos hacer? Ellos tuvieron que guardar silencio. Y vamos al versículo siguiente, al 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volviera luego al campamento, y allí pasaron la noche. El 12. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes y tomaron el arca de Jehová. 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Las bocinas iban sonando, pero el pueblo iba callado. Nadie decía nada. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Ahora, ¿qué pasa el séptimo día? El versículo 15. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba, ahí por las 4 de la mañana. Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Nos quedamos ahí nomás. El silencio de la incredulidad.
Quiero hablar con el paréntesis que entré ya de lo que traía para decirle de la terquedad. El silencio de la incredulidad. ¿Por qué hay un silencio en la incredulidad? Porque la incredulidad produce un silencio. Y sucederá. Imagínense el pueblo de Israel. 250,000 personas ahí dando vueltas alrededor del pueblo de la ciudad de Jericó. Aquellas murallas, las murallas medían 3 metros de ancho y 8 metros de altura, en algunas partes 12, dependiendo de cómo fuera el terreno. 3 metros de ancho. 3 metros de ancho es bastante, ¿no? Dice que Rahab vivía arriba en la terraza, ¿no? Imagínense qué ancho era, ¿verdad? Ahí había hecho ella su chocita y ahí vivía. Ahí fue donde llegaron los espías y los escondió y luego los bajó con una soga de grana, ¿no? Hermano, durante esta situación, ante el silencio de una inseguridad, tiene que aparecer en el medio nuestro. Ahora yo no estoy hablando del pueblo de Israel, de nosotros. Ante el silencio de una inseguridad, ante problemáticas que nosotros estemos surcando, de esas que vienen y moralmente te tumban emocionalmente. He tenido una batalla por toda una semana. Yo he llorado en este santuario, me he tirado al piso, he jirimiqueado, como digo algunas veces, que eso es que no sabes si está llorando, pero está chillando, está haciendo algo. Han pasado tantas cosas en mi vida durante la segunda semana de ayuno, cosas desesperantes. Y Dios ha hablado a mi vida a través de esos momentos difíciles y a través de esta palabra. El pueblo de Israel está viendo las murallas altísimas, quizá al alto de ahí 12, 14, 15 metros, qué sé yo cuánto tenían de alto en algunas partes. Pero ellos tenían inseguridad. ¿Se irán a reventar las paredes y se irán a caer? ¿Cómo será que estas paredes se van a comenzar a desmoronar? ¿El cemento va a perder la fuerza? ¿O el lodo, el barro con que estaban hechas va a perder la fuerza? Y van a caer las piedras, todo va a caer. ¿Cómo irá a suceder? ¿Será posible esto? Pongamos que han sido 250,000 los que estaban dando vueltas, que no hayan metido a los niños y a las mujeres, dando vueltas alrededor de la ciudad. ¿Habrá habido momentos de inseguridad en ellos? El silencio de la incredulidad perjudica muchas veces. Sin embargo, por el final vamos a ir leyendo unos versículos que Dios nos dice que debemos de hacer cuando viene la inseguridad. Y lo primero que debe haber en nosotros es un grito de confesión de fe. Jesús dijo, Mateo 21, 22, para el que cree todo es posible. Pero aunque lo dijo Jesús, si yo no lo puedo decir, si yo no lo puedo creer, esa palabra no tiene resultado en mi vida. Y esa ha sido la confrontación mía en este tiempo de ayuno. No he querido decir nada, no he querido hablar, tengo la boca cerrada. Cuando termine el ayuno, hablaré con la junta directiva y después hablaré con la iglesia. Ustedes sabrán las batallas que el pastor pasa. Las situaciones, hermano. El enemigo, como dijo en Nahum 2, 1 y 2, el enemigo ha subido. O sea, el ayuno a nosotros nos ha traído una guerra espiritual. Con el ayuno, nosotros lo que hemos hecho es despertar al enemigo.
Con que eso están pensando, con que eso quieren, dedicarse más al Señor, servir al Señor, ser fieles a Dios. Y Él comienza a traer las batallas y las trae a nuestra emoción, las trae a nuestro entendimiento, las trae a nuestra mente. Nuestra alma se aflige. Parece que le echan una cubeta de agua fríísima y nos desmoronamos y empezamos a llorar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cuántos han llorado de esa manera? Yo he llorado cientos de veces de esa manera. ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Bueno, las situaciones, si Dios nos está hablando a través de su santa palabra, y en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, el Señor nos habla que nosotros nos esperemos, que tengamos paciencia. Pero ¿a dónde nosotros agarramos la paciencia? Cuando nosotros estamos llenos muchas veces de terquedades. Es que yo creo que esto es lo mejor. Es que yo creo que así es mejor. Es que yo creo que así debemos de ser las cosas. Y lo que estamos haciendo es retrasando. El pueblo de Israel dio muchas vueltas, 40 años dando vueltas, por la forma de actuar de ellos. Pero una de las cosas que vale la pena mencionar, la nube no les dejó. Ahora, cuando yo he leído esta palabra, no le he preguntado a Dios, porque ¿para qué le voy a preguntar? Él no me va a contestar. Si a Moisés le contestó, pero a mí no me va a contestar. Dice la palabra del Señor que la nube se detenía y el pueblo se detenía. ¿Cuántos han leído eso? ¿Usted lo ha leído? Y dice la palabra de Dios que la nube se levantaba y caminaba, y el pueblo ¿qué? Caminaba. Entonces yo he estado pensando esto. Entonces Dios lo guió así, ¿no? Porque ellos anduvieron 40 años dando vueltas. Dios les traía el maná y después les trajo las codornizas, pero no les faltó el maná hasta que ellos entraron a la tierra prometida que fluye leche y miel. Hasta el último día que ellos entraron a la tierra prometida, cuando ellos comieron las gavillas que habían en la tierra prometida, y dice la Biblia que las comieron tostadas. No sé cómo sabrán esas gavillitas tostadas. Bueno, hemos tenido la oportunidad que estamos en ayuno comer semillitas tostadas, ¿verdad? Con salecita, y son bien ricas, ¿verdad? ¿Verdad que saben bien? Esas almendritas tostadas, crunchy, ¿verdad? Son muy ricas. Y se le echas a la ensalada y la comes ahí todo mezclado. ¡Wow! Eso es bien sabroso. Entonces ellos cortaban las gavillas y las ponían en el comal a tostar. Y ahí comenzaban a sacarla y a comerla, sacarla y comerla. Hasta ese día que ellos comieron las gavillas de la tierra prometida, hasta ese día el maná cesó. Ya no cayó más maná, porque ellos ya tenían que comer. Cada vez que ellos se iban a mover, la nube se levantaba. Entonces, quiere decir que Dios los guió en esa manera. No es que ellos estaban desorientados. No es que ellos no tenían el GPS, no es que ellos no tenían la brújula, no es que Moisés no conocía. Moisés había estado en el desierto una buena cantidad de años, en el desierto, ¿verdad? Había estado por 40 años, así que él conocía el desierto de Parán Aram. Él conocía bien esa tierra. Él sabía qué fieras habían y qué serpientes habían allí. Entonces él sabía por dónde llevarlo. Si cuando Dios le habló, él no tuvo 40 años dando vueltas. Él vino derechito de allá de la casa de su suegro, vino derechito para Egipto. Thì las situaciones por la terquedad del pueblo es que el pueblo estuvo allí y no pudo entrar a la tierra prometida. Eso no quiere decir que se perdieron. Ese es otro punto. Ahora, la situación, hermano, cuando Dios nos ha traído situaciones difíciles a la iglesia de restauración, lo hemos resuelto con oración y ayuno, ¿sí o no? ¿A cuánto les consta eso?
Muchas cosas hemos resuelto en oración y ayuno. Y de ahí que determinamos que todos los años el mes de enero es ayuno. Y algunas veces, quizás esta es la segunda vez que hacemos los 21 días de ayuno, ¿verdad? Es la segunda vez, ¿verdad? Y el martes espero que esté muy bueno eso. Vamos a poner la mesa enfrente ahí y vamos a mover las sillas y vamos a esperar que cada uno testifique la experiencia nueva que ha tenido en el Evangelio de Jesucristo al haberse dedicado 21 días de ayuno para glorificar a Dios, para que el Señor se glorifique en nuestro cuerpo físico, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Entonces, hermano, la palabra del Señor dice que en estos versículos Josué realmente está haciendo lo que Dios había dicho a Moisés. Moisés ha muerto, pero está llevando, el líder que había preparado Moisés está llevando a cabo la obra que Dios quería que hiciera. Josué fue un hombre valiente. Y se califica que Josué y Caleb fueron los dos valientes, más valientes en Israel. Hermano, en estos versículos que hemos leído, nos damos cuenta la obediencia del pueblo. Allí sí fue obediente. Le dijo Josué, le dijo, levántense. Él se levanta temprano. El líder se levanta temprano. Y le dice al pueblo, vamos, porque tenemos que dar ahora una vuelta. Y dieron una vuelta. Todos iban tocando, los sacerdotes iban tocando el cuerno de carnero. Ellos lo iban tocando. La armada iba adelante y en la retaguardia detrás del arca iba la otra parte de la armada para proteger, pero para obedecer en el mandato que Dios había dado a Moisés y ahora que lo está obedeciendo Josué. Entonces, hermano, la situación es, la duda pudo venir a ellos en un momento, pero el primer día dieron una vuelta, el segundo otra vuelta, el tercero otra vuelta y el sexto otra vuelta. Completaron ellos 6 vueltas. ¿Cuántas vueltas dieron el número 7? 7 vueltas. Era en total 13 vueltas. Ellos completaron las 13 vueltas. Tiene alguna simbología el número 13 en el pentagrama hebreo. Si 12 es el gobierno de Dios, el número 13 es victoria en el gobierno de Dios. Entonces, hermano, lo que ellos hicieron fue para cumplir la palabra del Señor. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es para cumplir la palabra de Dios, que la palabra se cumpla. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígame usted cuándo. Yo quiero que se cumpla en mis días. En mis días. Tenemos una petición delante del Señor que se cumpla en mis días. Yo quiero ver los resultados en mis días. Porque cuando yo me muera, ¿para qué? Leí algún versículo esta mañana que ¿qué valor hay cuando yo me muero? Si lo único que ocasiono cuando yo me muero es gastos. Que tienen que comprar pan, que mucho café, porque quién sabe quiénes van a venir, que un ataúd, que si vamos a llevar la mosaico para que vayan deteniendo los carros, y eso cobra no sé cuánto, y que a dónde lo vamos a velar, y que un montón de cosas. Gastos que uno provoca el día de su muerte. Y hasta que lo llevan y que uno llora, gasta sus únicas lágrimas que tienen, tal vez las que nunca gastaron por el pastor, ahora las gastan, y al otro se van a tener que ir a gastar $50 en un ramo de flores. No lo gaste, porque yo no voy a necesitar las flores. Entonces dice